El 25 de noviembre de 1177, bajo el sol implacable de Tierra Santa, un muchacho moribundo de 16 años. Con las manos vendadas para ocultar la carne putrefacta y al mando de apenas 500 caballeros, se plantó desafiante ante 26.000 de los mejores guerreros del Islam. Al caer la tarde, el ejército musulmán más poderoso del mundo yacía destrozado y el genio militar más improbable de la historia había escrito su leyenda con sangre sobre la arena. Detente un segundo a pensar en esas cifras. 500 contra 26.000. Una desventaja suicida de 52-1. El destino de la civilización cristiana en Oriente pendía de un hilo tan fino que era invisible, y sin embargo, al terminar este relato, comprenderás cómo un rey adolescente, devorado por la lepra, logró lo imposible. Descubrirás por qué Saladino, el comandante más grande de su era, cometió el error fatal que le costó todo, y que sucedió realmente en esos momentos salvajes donde la fe colisionó contra el acero. Estoy a punto de revelarte 3 hechos que cambiarán tu visión de la guerra medieval para siempre, la señal secreta que convirtió una muerte segura en victoria total. La razón por la que la guardia de élite de Saladino huyó en camellos abandonando a su líder, y las inquietantes palabras finales entre Balduino y Saladino que la historia intentó olvidar. Pero lo que hace esta historia verdaderamente increíble va más allá de la táctica. ¿Cómo pudo Balduino siquiera sostener una espada con la lepra avanzada carcomiendo sus extremidades? ¿Qué error geográfico cometió Saladino que ningún historiador vio venir? ¿Por qué los propios cronistas musulmanes llamaron a esta batalla un castigo divino? Esta es la historia del rey enmascarado que no podía sentir dolor contra el sultán que nunca había conocido la derrota. Para entender cómo 500 hombres destruyeron el poderío de un imperio, debemos retroceder al momento en que Jerusalén misma se preparaba para el fin. El año 1177 marcaba la hora más oscura para los reinos cruzados. Durante casi 8 décadas, los caballeros cristianos se habían aferrado a sus precarias fortalezas en Tierra Santa, pero ahora la marea cambiaba rápidamente. Las grandes fortalezas caían una a una, abrumadas por un mundo islámico resurgente y unido bajo un solo hombre, Saladino. Pero en Jerusalén, algo extraordinario ocupaba el trono. Balduino IV, coronado a los 13 años, cargaba una maldición que debería haberlo matado hace años, la lepra, una enfermedad que la mente medieval veía como el juicio de Dios. A los 16 años, su cuerpo estaba fallando, sus manos, envueltas en vendas de seda, apenas podían sostener las riendas, y su rostro, oculto tras una máscara de plata, escondía facciones devastadas. Frente a él se alzaba Saladino, la espada del Islam, un líder que combinaba genio militar con una piedad genuina. A sus 40 años, había unido Egipto y Siria, forjando el Estado musulmán más poderoso desde los primeros califatos. Su reputación por sí sola podía vaciar castillos sin disparar una flecha. La dinámica de poder era ridículamente unilateral. Los estados cruzados, fracturados por rivalidades internas, podían reunir tal vez 15.000 hombres en total, dispersos en docenas de castillos. Saladino comandaba más de 100.000 guerreros, con la riqueza de Egipto financiando campañas interminables. No era una cuestión de si los cruzados caerían, sino de cuándo. Los nobles de Jerusalén ya hacían preparativos secretos para el exilio, los barcos esperaban en los puertos y se negociaban tratados en silencio. Pero las crónicas no te dicen que Balduino IV no solo luchaba contra Saladino, corría una carrera contra su propio cuerpo, sabiendo que cada batalla podía ser la última. Cada victoria comprada con una agonía que ningún hombre sano podría soportar. Cuando el otoño se convirtió en invierno en 1177, los informes de inteligencia trajeron noticias aterradoras. Saladino estaba reuniendo el ejército más grande de su carrera. 26.000 guerreros montados, incluyendo su caballería mameluca de élite, con destino a Jerusalén. La guarnición de la ciudad contaba con menos de 1.000 hombres. La aritmética de la aniquilación era simple. Pero mientras la hueste masiva de Saladino barría el norte como una plaga de langostas, en la sala del trono de Jerusalén, Balduino IV tomó una decisión que definiría la historia. Sus consejeros le suplicaron que huyera. Un rey leproso de 16 años no tenía por qué liderar una última resistencia. Pero Balduino, llevado al consejo de guerra en una litera porque caminar se había convertido en un suplicio, habló con una voz que hizo llorar a los cruzados más endurecidos. Puedo morir mañana o en 10 años. Pero moriré como he vivido, defendiendo este reino. Balduino pudo reunir solo 500 caballeros, incluidos 80 templarios, monjes guerreros que juraron nunca retirarse. Apoyándolos había apenas 3.000 infantes, muchos de ellos levas locales con más coraje que entrenamiento.
Juntos, enfrentaban el apocalipsis. El ejército de Saladino era un océano de acero y fe, su tren de suministro se extendía por millas, evidencia de su confianza en que no planeaba una incursión, sino una conquista total. Lo que sucedió después conmocionó a los cronistas. Balduino, a pesar de tener las manos tan dañadas que necesitaba ayuda para ponerse la armadura, insistió en liderar el ejército personalmente. Los templarios lloraron abiertamente mientras su rey era subido a su caballo, con el cuerpo atado a la silla porque sus piernas ya no podían sujetarse. La máscara de plata brillaba bajo el sol de noviembre. Mírenme, dijo a sus caballeros, Dios me dio esta enfermedad para que, cuando logremos la victoria, ningún hombre pueda afirmar que fue por fuerza humana. Saladino, acampado cerca de Ascalón, recibió informes de la patética fuerza de Balduino con diversión. Sus emires ya se estaban repartiendo las tierras conquistadas. ¿Qué amenaza podían representar 500 caballeros? Saladino cometió la asunción fatal de que Balduino esperaría tras los muros de Jerusalén. El 23 de noviembre, Saladino pasó por alto la fortaleza de Ascalón y dispersó su ejército para saquear, confiado y ansioso. Pero ocultos en la niebla matutina del 25 de noviembre, la fuerza de Balduino había salido de Jerusalén en una marcha desesperada, cubriendo 45 millas en 36 horas. Un ritmo insano que era tortura pura para el rey. El 25 de noviembre amaneció claro y caluroso. A las 6 de la mañana, los exploradores trajeron la noticia electrizante. El ejército de Saladino estaba disperso a través de 3 millas de campo, con la guardia baja. El gran maestre templario, Odo de Saint-Amand, cabalgó hacia la litera de Balduino. Señor, Dios los ha entregado en nuestras manos. Pero incluso él no pudo ocultar su conmoción al ver que los enemigos no eran 20.000, sino 26.000. Los caballeros de Balduino reaccionaron con desesperación visible. La matemática era imposible. Pero entonces, Balduino hizo lo inesperado. A pesar de una agonía que habría matado a la mayoría, exigió ser colocado en su caballo. Señores, su voz resonó clara, David enfrentó a Goliat con fe. Nosotros enfrentamos a 26.000 con Dios. A las 11 de la mañana, Saladino recibió la primera advertencia de nubes de polvo, pero su incredulidad fue su perdición. Para el mediodía, la verdad era innegable. Los estandartes cruzados aparecieron en la cresta, la cruz roja de los templarios y las cruces doradas de Jerusalén brillando como una sentencia. La lógica militar exigía que Balduino esperara, pero el rey leproso levantó su mano vendada exactamente a las 2 de la tarde. Era la señal. 500 lanzas bajaron a posición de carga. Saladino había pasado por alto un detalle crucial. Sus fuerzas estaban divididas por una serie de barrancos invisibles desde la distancia, terreno que canalizaría a los hombres que huían hacia trampas mortales. Los mamelucos de élite simplemente se congelaron. Ver a 500 hombres cargando contra 26.000 no era guerra, era suicidio masivo. Saladino dejó caer su masa dorada en Soc. La carga cruzada cubrió 300 yardas en menos de un minuto, moviéndose como una avalancha de hierro. A 100 yardas, Balduino, atado a su silla, sangrando por las heridas reabiertas, levantó su espada, un gesto imposible para sus manos enfermas, pero que lideró la carga desde el frente. El choque fue como el de montañas colisionando. En esos primeros segundos, 300 mamelucos dejaron de existir. Pero el verdadero shock fue que los templarios no giraron, siguieron adelante, conduciendo profundamente en las filas musulmanas como una hoja buscando el corazón. A las 2:15 de la tarde, el centro de Saladino comenzó a doblarse. Los caballos de los cruzados, que deberían haber estado agotados, lucharon como criaturas poseídas. A las 2:30 de la tarde, el pánico comenzó su trabajo mortal. Un regimiento mameluco comenzó a retroceder, y la vacilación es contagiosa. Entonces llegó el golpe maestro de Balduino. Su infantería, oculta en terreno muerto, apareció repentinamente en el flanco musulmán. El impacto psicológico fue devastador. Parecía que los ejércitos cruzados se materializaban de la nada. A las 3 de la tarde, la guardia personal de Saladino se rompió. El propio sultán, viendo desintegrarse a su ejército invencible, tomó una decisión que lo perseguiría, abandonó su caballo y montó un camello de carreras para escapar. La vista de su sultán huyendo en un animal de carga destrozó la última resistencia musulmana. La persecución se convirtió en aniquilación. Los historiadores modernos todavía no pueden explicar cómo 500 caballeros agotados mantuvieron la persecución durante 2 horas, masacrando a una fuerza muy superior. A las 4:30 de la tarde, los muertos musulmanes alfombraban el campo por 3 millas.
Los barrancos se habían convertido en fosas comunes llenas hasta el borde. De 26.000 guerreros, menos de 2.000 vieron el atardecer. No fue una derrota, fue una aniquilación bíblica. Mientras el sol se ponía, Balduino, finalmente permitiendo ser bajado de su caballo, colapsó. Rechazó la ayuda médica inmediata e insistió en un acto final. Allí, en ese campo de muerte, el rey leproso lideró a su ejército en oración: non nobis, domine, non nobis. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La vista de 500 asesinos empapados en sangre arrodillados en oración rodeados de 20.000 cadáveres era surrealista. Los templarios capturaron el cofre de guerra de Saladino, toneladas de oro que salvaron la economía del reino. La humillación de Saladino fue total, llegó a El Cairo con menos del 10% de su ejército. El cronista Inal-Atir escribió: Dios apartó su rostro de nosotros ese día. Jerusalén estalló en celebración, pero en la cámara real, Balduino IV yacía muriendo, su cuerpo destrozado por el esfuerzo. Sin embargo, sobrevivió 8 años más, un milagro médico continuo. La batalla de Montgisart compró al reino de Jerusalén una década de supervivencia. Cuando Balduino murió finalmente en 1185, ciego e inmóvil, Saladino supuestamente dijo: temía a ese hombre más que a cualquier ejército. La trágica ironía es que, solo 2 años después de la muerte de Balduino, Saladino reconquistó Jerusalén. El reino que Balduino salvó no pudo sobrevivir sin él. Montgisart permanece como la prueba eterna de que, a veces, el coraje cuenta más que los números, y que un niño moribundo con manos vendadas pudo, por un breve momento, detener la marea de la historia misma.